pues ya estamos aquí. Vamos a continuar. Está ya Mar esperándonos. Le vamos a dar paso enseguida. Vamos a esperar a que la gente vuelva otra vez. Ya tenemos la gente en marcha. Chat. Y aquí está Mar con nosotros. Buenas. Muy buenas. ¿Me oyes bien? Sí, Yo te súper. digo perfecto. ¿A mí? Sí, todo perfecto. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, lo primero, por hacernos el huequito en la consulta. Aquí Luego estoy. te paso la factura del el hueco de agenda. Vamos a... Bueno, esta charla es un poco diferente, ¿no? De las que estamos acostumbrados a hacer, tanto tú como yo. Vamos a... Mira, por aquí nos dicen que ya se van... Que tocan con las grabaciones, toca atender a pacientes. Es lo que estabas haciendo tú hasta ahora, ¿no? Esta mañana. Sí. ¿Qué tal has empezado? Como nos comentaste que iba a ser el día, pues dije, vale, me reservo esa horita y el resto del día pues me espera todo el día aquí en consulta. Así Todo el día de clínica. Voy ya un tiempecillo trabajando por la mañana y me queda todo el día. ¿Llevas café? Sí, llevo café. Llevo café y energía. Los llevo puestos ya. Sí. Genial. Pues nada. Bueno, lo primero que voy a hacer es presentarte oficialmente, porque ya todo el mundo que estará aquí te conoce, más que de sobra, pero te quiero presentar para la jornada, para lo que estamos hoy aquí. Te tengo aquí con la bio que habíamos hecho, que es graduada en la Universidad de Málaga en 2018, forma parte del equipo formador de Creative Lab, formaciones estratégicas creativas y metodologías de proyecto. Ha sido ganadora del Premio Internacional Lifeology, plataforma de educación a través de recursos visuales creativos, por un cómic sobre dolor, cómic que recuerdo, por cierto, muy chulo. Actualmente cursando el primer máster en el mundo sobre medicina gráfica de la Universidad Internacional de Andalucía, lo que te permite aplicar tu propio estilo en los materiales de divulgación y apoyo a tratamiento de pacientes con dolor. Y además de esto, investigadora, docente, clínica, muchísimas Sobre todo cosas más. clínica. Sobre todo clínica, que es por lo que estás en el grupo de clínicos, ¿no? Principalmente eres clínica y estás combatiendo con Raquel. Estás en el duelo con Raquel de visualizaciones. No puedo combatir con ella, es que No encima puedes. con Raquel. Claro, por eso te he puesto con Raquel, hombre, porque así estáis las dos juntas ahí en el equipo. Sí. Bueno, tú compites, eres la primera que aporta visualizaciones al Team Águilas, ¿no? Y bueno, a por ellos, ¿no? Team Águilas a tope. A ver si conseguís estas jóvenes promesas, que ya he dicho al principio que no me has podido ver porque me has dicho que estás en clínica, pero ya decía que bueno, jóvenes promesas es una forma de hacer juego, como ya hemos hablado, sino que ya sois fisioterapeutas ampliamente consolidados en vuestros campos. Pero este campo que vamos a tocar hoy es un campo en el que la gente no te conoce mucho a nivel académico, digamos, ¿no? A nivel formativo, que es algo que sí que te conocen porque evidentemente utilizas en tus ponencias tus propios gráficos e infografías, colaboras, si no me recuerdo mal, con la fisioterapia.net también aportando algunas infografías. Hemos colaborado también con el Colegio de Madrid, recuerdo en pandemia, con una infografía también, la primera que hicimos. Recuerdo aquella época que también en Pain Science and Physiotherapy, en la comunidad de práctica, hiciste los stickers muy al principio de todo. Un poco ahí ha ido esa faceta tuya de dibujante, se ha ido convirtiendo en diseñadora gráfica, ¿no? Un poco progresivamente, y ahora medicina gráfica, ¿no? Estás terminando, no sé si has terminado ya el máster. Estoy con el TFM. ¿Estás con el TFM de medicina gráfica? ¿De qué lo estás haciendo el TFM? Pues de un rincón de consulta sobre dolor. O sea, para mí la parte visual es súper importante, ahora hablaremos de por qué y todo. Y creo que si hay una cosa en enfermería que se llaman los rincones de salud, y me gustaría aplicar eso a fisio, un poco de que tengamos un rincón en consulta en vez de tantos pósters de esqueletos o de que están como ya muy vistos, porque tengamos como un rincón aquí que podamos tener pues varias infografías ya hechas que las podamos usar todos para ayudar a que los pacientes entiendan conceptos que de forma verbal son más difíciles de explicar. Entonces con ello estoy. Muy interesante. Y por eso te pedí que hablásemos de este tema, porque podíamos hablar de otro millón de cosas. Pero en concreto este tema, a mí es un tema que me interesa mucho. Yo estoy de acuerdo con que la parte visual es muy importante también. A mí me lleva por la parte del marketing y de la marca y de la estética,
a ti te ha llevado por la parte del diseño. Yo no sé dibujar, entonces yo lo tengo que hacer todo con ordenador y con lo que ya está hecho en Canva lo pego y que sea lo que Dios quiera. Tú tienes esa virtud que admiro y que envidio muchísimo. Tengo otros compañeros fisios también que dibujan muy bien y que utilizan estos dibujos en consulta y siempre los he envidiado. Yo cada vez que hago un dibujo en clase me da vergüenza, por eso siempre utilizo recursos visuales ya que diseñan otras personas. Pero tú tienes esa virtud y que la admiro. Pero no te creas que yo dibujo muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que la simpleza muchas veces es más poderosa, ¿no? Que otra cosa. Yo el dibujar a nivel muy detallado lo llevo fatal. De hecho, por eso siempre lo hago en forma de iconos, en forma de como muy simple, líneas muy simples y minimalistas, porque es que yo soy malísima dibujando con detalle. Sí, Entonces, pero pero sí que es eres lo muy bueno. buena expresando conceptos con imágenes. Eso sí, pero para eso no hay que saber dibujar bien. Ya, pero a mí no se me da bien. Entonces, no. Se puede desarrollar. Sí. Mira, yo me he comprado libros de estos de sketchbook para intentar hacer anotaciones. Bueno, tengo el iPad en el que dibujo directamente, intento dibujar. No sé ni escribir ya últimamente, o sea, fatal. Entonces, por eso digo que admiro mucho esa capacidad. Y es una cosa bueno, que hay que desarrollar y que hay que dedicarle tiempo, ¿no? Porque tú, como has dicho, estás haciendo el máster y ahora tienes unos conocimientos teóricos y técnicos sobre cómo se hacen estas cosas que a mí me gustaría exprimir un poquito en la charla de hoy. Así que siéntete libre de orientar tú la charla. Hoy no tenemos, curiosamente, esta que es la más visual, no tenemos aportación visual, que es muy interesante también esto, ¿no? Es como muy justo esta que vamos a hablar de cosas visuales, pues no vamos a utilizar recursos visuales, sino solo la palabra y nuestras expresiones. Eso también es muy chulo. Así que, y gracias a ti por hacerle espacio a este tema, porque yo creo que es como algo totalmente diferente en salud, que a priori no tiene que ver, y para mí es que tiene muchísimo que ver. O sea, lo que comenté ayer, que no hablo de eso específicamente nunca, porque yo la divulgación que hago está más orientada a pacientes, entonces pues a ellos este tema a nivel específico no les interesa, pero sí aplico muchas cosas y creo que todos nos podemos beneficiar de, sobre todo, aplicar la creatividad dentro de los tratamientos y una parte de eso es la parte gráfica o la parte visual, pero la creatividad, seguro. Fíjate, el tema de la creatividad es una cosa que antes hacíamos gala a los fisioterapeutas, sobre todo en el contexto de atención primaria en el que yo me he movido en clínica, como teníamos tan pocos recursos, porque de hecho es definición, venimos de la charla de Raquel que ha definido expresamente que atención primaria es que no utilices muchos recursos o que no sean costosos. Pues teníamos que darle muchísimo al coco a ver cómo generábamos nosotros cosas que eran más de pago y no teníamos con qué pagarlas y buscábamos adaptaciones y buscábamos muchas maneras y eso yo creo que se ha perdido un poco con esta parte tecnificada en la que estamos muy orientados a utilizar cacharritos, a sustituir esa creatividad, ¿no? A invertir, comprar en lugar de ser creativos y muchas veces, bueno, lo hablaba con Antonio en uno de los directos, en el que hablábamos de las baterías de ejercicios, ¿no? 15.000 ejercicios. Bueno, si le echas un poco de imaginación, con 3 que tengas, ¿no? Que esto era un poco la conclusión a la que habíamos llegado, pues tú le aumentas las cargas, le quitas las cargas, le haces distintos movimientos para poner más con gravedad, sin gravedad, no sé. Creo que esa creatividad que antes habíamos desarrollado como profesión en sí mismo y que se nos admiraba por ello, la hemos perdido un poco. Entonces, me interesa mucho que cuentes esta parte de la creatividad en conjunto y luego de la parte gráfica en general. Cuéntame. Vale, a mí es que me parece que la creatividad está muy relacionada con el mundo del arte o cuando no se ha explorado mucho ese tema, la tienes como dentro de la caja de arte o dentro de la caja de los artistas y realmente la creatividad es encontrar una mejor forma de solucionar un problema X. Que un problema X puede ser cualquiera en nuestro campo, pues un problema de salud de un paciente o un problema de un proceso de razonamiento clínico, o sea, no solo los problemas de los pacientes, sino los nuestros propios que nos encontramos y que tenemos que ir lidiando con ellos. Entonces, no tiene que ver con el arte. Lo que pasa que el arte permite la mente el modo en el que nos ponemos cuando hablamos de arte es el modo de exploración. Entonces, es como que se abre la caja y en el arte se permite más plantearnos cosas o pensar más fuera de la caja que cuando hablamos de salud. Pero realmente la creatividad, si se aplica a salud, es una mejor forma de encontrar soluciones a problemas. No es otra cosa. No es Sobre que haya todo, que ser un artista.
Claro, sobre todo no tener miedo a experimentar, ¿no? Que esto es una de las cosas que como tú dices, has dicho una cosa muy interesante, que es ese modo exploración en el que estás en el arte y todo está permitido. Yo recuerdo con el arte contemporáneo el caso este de, no recuerdo el artista, pero que puso un váter en uno de los museos y se convierte en una obra de arte porque el propio artista dice que eso es arte y es un aseo, ¿no? Ese cambio de mentalidad que en clínica, como es salud y estamos tan encorsetados por no dañar, por el primum non nocere, por no salirnos de la metodología, muchas veces lo perdemos, somos demasiado sistemáticos y eso no es bueno necesariamente, ¿no? Claro, y obviamente sí que buscamos un sistema de trabajo que nos solucione un poco, un protocolo, ¿no? Al menos yo, por ejemplo, intento tener un protocolo mínimo de valoración para que no se me olvide nada, para hacer el razonamiento clínico, aunque luego las técnicas las tenga que ir adaptando a lo que valoro, pero sí que buscamos siempre protocolos. Pero antes de establecer el protocolo, o sea, yo me lo imagino en mi cabeza como si fuera un rombo. Tú para llegar al protocolo, que sería como la cúspide son dos pirámides invertidas, ¿no? La cúspide de la pirámide de última, necesitas primero abrir. Una vez que abres y te planteas, luego cierras y terminas siendo específico. Pero para llegar a esa especificidad tienes que ir pasando los niveles de apertura, que ahí es donde viene la incertidumbre, y luego ya vas descartando, vas cerrando, se parece bastante al proceso de Muy design razonamiento. thinking, ¿no? En design thinking el rombo precisamente es la estrategia de abrir, brainstorming, cuáles son las opciones que tengo encima de la mesa y con esto pues ya voy cerrando ese rombo, como tú dices, y dando pasos hacia adelante. Esa parte me gusta mucho cómo con las manos expresas lo visual también, ¿no? O sea, que eres visual hasta para expresarte en este sentido. A mí me pasa mucho, yo gesticulo mucho también. Por eso esa parte creo que compartimos ese gusto por esa visualización, ¿no? Y por hacer visible esos pensamientos. Y esa manera visual de pensar, que has explicado a la perfección con el rombo, se entrena, ¿no? ¿Cómo has entrenado tú? ¿Cómo te han enseñado en el máster este y en tu formación durante estos años a entrenar esto? Cuéntame. Realmente, específicamente, no se ha trabajado ni en el máster ni en otra formación que yo haya hecho de creatividad, pero sí que se entrena mucho el pensamiento visual, el visual thinking, ¿no? Dentro del design thinking, el visual thinking. Entonces, trabajas mucho soltando la mano. Y al final, si tú sueltas la mano, escribiendo, yo siempre tengo una libreta delante o una pizarra, entonces siempre voy escribiendo. Cuando tú coges práctica poniendo lo que tienes en la cabeza en papel, al final tu cuerpo, tu mano te pide seguir dibujando. Aunque no tengas un papel en este momento, es como si tu papel fuera el espacio, ¿no? En este caso, pues la pantalla. No tienes la libreta en la que puedes dibujar el rombo, pero como tienes entrenada ese mapa mental de que lo puedes dibujar en tu cabeza, lo puedes dibujar en el espacio. Y a través de las manos, encima siendo oficio, pues Más todavía. más fácil se nos hace. Claro. Más fácil se nos hace. Dice por aquí, comenta Silvia, almas italianas gesticulando, ¿no? Pues sí, también. En ese momento, a mí lo que te comentaba al principio, yo ese proceso sí que lo he desarrollado, imagino el proceso también desde un punto gráfico, pero mi problema es cuando yo lo voy a plasmar. Cuando yo cojo el boli y me pongo delante, que es lo que te decía, que no soy capaz de dibujar. ¿Hay alguna técnica para esto? Hay muchas y hay un ejercicio chulísimo que a mí me explotó la cabeza porque digo que es simple y qué fácil te desbloquea. De hecho, es algo que se puede usar de ancla de seguridad cuando estemos bloqueados a nivel que tú digas, tengo que escribir algo o tengo que expresar algo y no consigo encontrar el cómo. Es un ejercicio de hacer 20 círculos normal, o sea, 20 círculos tal y como te salgan, si te salen No algunos... concéntricos. Sí, 20 ¿no? Círculos, uno, otro, al lado, otro, pero no concéntricos, vale, entendido. Sí, 20 círculos juntitos. Y ahora, empezar a rellenarlo con cosas que conozcas. Entonces, el primero te va a salir un balón de baloncesto. El segundo te va a salir una rueda de una bicicleta. El tercero te va a salir una carita sonriente. El cuarto te va a salir
vas rellenando círculos hasta que llega un momento en el que ya, si piensas así, no te salen más objetos. Pero ahí tienes que cambiar la perspectiva porque el objetivo es llenar los 20 círculos, como sea. Entonces, por ejemplo, a mí me hizo una cosa clic, que fue que las tazas de té nosotros, o de café, cuando nos imaginamos un café, ¿en qué perspectiva nos lo solemos imaginar? Desde enfrente, ¿no? Como si cogiese una taza así. Pero realmente, si lo miramos desde arriba, sí, ¿no? es un círculo. Claro, exacto. Si lo miras desde arriba, es un círculo con un... Y entonces dije, ostras, es que no me había parado nunca yo a pensar, a darle la vuelta a un objeto o a mirarlo desde esa perspectiva. Entonces, ese cambio de perspectiva al que te fuerza el tener que rellenar los 20 círculos sí o sí, ya te abre un camino que te desbloquea. Yo lo rellenaría con emojis, probablemente. Cogería, buscaría la lista de emojis, lo imprimiría y ya está. Pero no vale, tiene que ser que esté aquí. O sea, tienen que ser objetos que tú hayas visto en algún momento. Y también hay otra cosa que también me pasó. Yo la primera vez que hice ese ejercicio a mí me cambió muchísimo porque al principio te ciñes al círculo. Tú dices, un círculo, pues entonces solo puedo rellenar, como nos han enseñado a meternos en la caja, solo puedo rellenar dentro del círculo. Pero es que realmente no hay reglas. O sea, tú puedes hacer un dibujo que englobe el círculo, ¿no? Entonces puede ser una pupila, el círculo, y dibujar un ojo alrededor. O sea, como no hay reglas, te vas dando cuenta de las que tú tienes aquí, totalmente aprendidas, inconscientes, que no te planteas cambiar la perspectiva, que no te planteas salirte del círculo. Y te da mucha información sobre cómo funciona tu cabeza cuando te enfrentas a una demanda sin creatividad y cómo haciendo ese trabajo activas una vía lateral, que por eso se llama pensamiento lateral, que no se activa si no existe esa provocación. Totalmente. Es muy, muy interesante esto porque es justo lo que les pasa un poco a mis alumnos cuando les pongo un trabajo en el que no hay reglas. Digo, tenéis que conseguir este objetivo. Tenéis todo el cuatrimestre, en la asignatura de administración en concreto, yo les doy una parte de introducción de conceptos básicos y les digo, ahora apañárosla, tenéis que conseguir esto. Y se vuelven locos, pero ¿y en Word o en Excel o lo hacemos en PDF? ¿Cómo te lo entrego? ¿Por dónde se sube? Se vuelven locos, o sea, les satura. Y es precisamente esto que estás comentando tú, que estamos tan encorsetados con las normas en las que vivimos que no somos capaces de salirnos del círculo, de la caja y... Ostras, pues es un ejercicio muy chulo, lo pondré en práctica a ver qué tal. Me ha gustado mucho porque se lo voy a hacer a los alumnos al principio. Tenéis 20 círculos, ahora administración, me tenéis que hacer un Excel con no sé qué. Lo voy a utilizar. Los primeros 5 se rellenan rápido y además los primeros 5 te das cuenta de que son cosas comunes a casi todos. Son cosas que están en el día a día, pero a partir del 10º cuesta la vida porque tienes que cambiar perspectiva, tienes que tirar de memoria, tienes que salirte, es que es una provocación. Entonces, al ser una provocación y tener el constreñimiento de que tienes que llenar los 20 sí o sí, que como tú dices es el único objetivo, no te estoy diciendo qué otra cosa tienes que hacer ni cómo tienes que conseguirlo, les provoca el pensamiento lateral, que es el que activa la creatividad. De hecho, los chistes, nosotros porque hablamos de parte visual, pero los chistes te llevan por un camino y de pronto se salen por la tangente. Y eso es lo que sorprende. Pues esa tangente es el pensamiento lateral en el que nos podemos salir en otras cosas para luego llegar, es el rombo, ¿no? Para luego llegar a un objetivo específico, a cosas específicas, pero es que antes hay que abrirlo. Qué bueno. Tengo algún conocido que este pensamiento lateral no sabía que lo tenía y recuerdo una situación en la que me contaba que estaba comiendo sandía y había hecho un cuadradito con sandía para dejar las pipas en la propia sandía solo por no levantarse. La pereza, la vagancia, el no querer levantarse a veces puede ser un motivador de esto. O sea, no tiene por qué ser el querer hacer, la proactividad, ¿no? ¿Cuáles son los distintos drivers o motivadores que tú te has encontrado para
disparar esa creatividad, ¿no? En ese momento en el que tú estás metida en tu rutina, en ese protocolo y de repente dices, pues necesito salirme de la caja, necesito pensar un poco más. ¿Cuáles son esos drivers que tú misma has encontrado? Yo creo que en mi caso es lo mismo que me lleva a la parte de investigación, que es la curiosidad de, ¿y esto es la única forma en la que se puede resolver este problema? O sea, esto es lo... Yo me acuerdo que yo de peque, mi madre, si me está viendo, se reirá porque yo iba siempre preguntando, ¿y por qué? O sea, esto, ¿por qué tiene que ser así? No puede ser de otra forma. ¿Y por qué esto tiene esta respuesta? ¿Y por qué no es otra? Entonces, ese por qué, de hecho, la provocación, y eso es otra técnica creativa, es el ¿y si esto no fuese así? ¿Qué pasaría? ¿Y si esto se solucionara de otra forma? ¿Cómo se haría? ¿Y si? Entonces, la creatividad se entrena y es una forma de pensamiento. Una vez que tú activas ese pensamiento, ya lo tienes en ti. O sea, no tienes que estar forzándote a buscarlo, pero siempre yo al principio lo hacía solo ante problemas complejos, porque a lo simple, más o menos, lo gestionas y no te hace falta pensar más allá de los 5 círculos primeros, ¿no? Pero cuando te enfrentas a algo, y yo en consulta es que lo veo todos los días, yo cada caso es un problema complejo además, con relaciones no lineales, con muchísimos factores que influyen, entonces yo empecé con la parte clínica, de ostras, este paciente no puede hacer esto, vale, por aquí, por este camino no podemos llegar. Y si resulta que hay otro camino por el que podemos llegar al mismo sitio y mejor, entonces eso fue lo que a mí me hizo ir desarrollando a base de trabajarlo mucho. Encima no me puedo escaquear de eso porque mi trabajo, o sea, y de hecho me gusta enfrentarme a ese tipo de casos porque es lo que es el caso mío paciente y es lo que me gusta hacer. Entonces fui como entrenando. Primero que no me diese miedo. Y yo creo que esa es la principal barrera de, ¿cómo voy a pensar yo que pueda llegar aquí sin ir por el camino que se supone que hay que ir, ¿no? Pues simplemente planteándotelo. Y al principio, quitándonos los propios prejuicios que tenemos nosotros. Porque es que los máximos enemigos de nuestra creatividad somos nosotros mismos, de no, ¿cómo me voy a plantear yo ese easy? Y es lo que empresas utilizan muchísimo en resolución de problemas en ingeniería, etcétera, etcétera, es lo que se usa. Y si hay otra forma de conseguir eso con otro material, con otro tal, entonces ahí, y muchas veces son cosas muy simples. Por ejemplo, me pasó en el curso este fin de semana, yo trabajo mucho en suelo. Trabajo mucho en suelo porque sé que hay determinados elementos del suelo que activan esa parte lateral. Por ejemplo, le dije a una chica, íbamos a tocar una cicatriz, y le dije a la chica que se viniera delante mía. Yo pensaba que se iba a sentar, y lo que ella hizo al decirle la orden de vente delante, pero no le dije ni cómo se tenía que colocar ni nada, fue tumbarse boca abajo, porque ella iba a estar más cómoda tumbada boca abajo. Y eso a los pacientes pasa igual. O sea, a mí, yo la técnica que vaya a aplicar la puedo hacer igual, esté sentada o esté tumbada, en ese caso. Pues si esa persona se siente más cómoda o con menos nivel de alerta y decide el cómo colocarse, ya estamos en el camino que nosotros queremos. Entonces son cositas que una vez que las tienes como más automatizadas, van surgiendo, o sea, vas creando entornos que facilitan ese modo de exploración, ese modo juego. Entonces... En business, en negocio, también se utiliza la técnica que tú también has hecho algo de formación en esto de los 5 porqués, ¿no? Que es más o menos lo mismo que estabas comentando. Utilizan los 5 porqués y siempre te preguntas un porqué más hasta que eres capaz de llegar a la clave de tu propuesta de valor. De esto es, por eso te decía que el camino que yo he seguido ha sido un poco más hacia el negocio, hacia la creatividad para emprender, para el emprendimiento, pero que veo muchos paralelismos en este camino que estás recorriendo tú ahora, porque al final es lo que estamos hablando, es creatividad y son maneras de resolver problemas. Y yo en clínica también, en mi contexto clínico de primaria también me he encontrado pacientes muy complejos y, como te decía, con los pocos recursos que tenías, pues tenías que ir por este camino. Entonces, me gusta mucho esto que planteas porque me gusta ver a las nuevas generaciones llegar a los mismos caminos. Mi madre también se reirá cuando vea, porque siempre que dice que yo era el niño del esto que es, ¿no? Todo el rato estaba con el esto que es hasta que me decían lo que era y ya me calmaba. Pues es más o menos lo que te pasaba a ti. Nos comenta por aquí
Humat, en respuesta a lo que decía, que Bill Gates dice, siempre escojo a un empleado perezoso para hacer el trabajo difícil de realizar, porque una persona perezosa va a encontrar la manera más fácil y sencilla de llevarlo a cabo. Totalmente de acuerdo. El mundo es de los vagos. Estoy totalmente convencido de ello. Total, total. Y muchas veces pensamos que la creatividad es complicarse y es al contrario. O sea, tú buscas la manera más eficiente de resolver el problema, optimizas los recursos, como estáis hablando y como ha hablado Raquel seguramente, y el tiempo, porque es que son limitados. Esos recursos son limitados, con lo cual no es complicarse, es al contrario. Totalmente. Ceñir. Y en la parte, por aterrizar otra vez la parte de creatividad en la parte visual, luego a la hora de hacer infografías, que es plasmar es una idea, plasmarla en un dibujo, ¿no? ¿Tú sigues algún tipo de proceso también previo para poder llegar a esto del rombo que comentabas? Imagino que lo utilizarás, pero ¿hay alguna otra estrategia que tú sigas para facilitar ya que se lleven algún tip? Sí, porque a nivel creatividad también pensamos que es el todo vale y que no hay técnicas. La creatividad es una forma de trabajo, de pensamiento, con lo cual también se entrena y existen técnicas que se usan para andar el rombo, ¿no? La principal es que, bueno, por como nosotros pensamos, cuando nosotros imaginamos, y la propia palabra ya te lo va diciendo, nosotros pensamos en imágenes. Cuando nosotros pensamos en una silla, no pensamos en la palabra silla, pensamos en una silla, la que más cerca tengamos, la última que hemos visto, la que más nos guste, pensamos en una silla. Entonces, eso es simplemente bajarlo, lo que tienes aquí, primero es el marco mental, que es de qué estamos hablando. Y si tú eres capaz de lo que tienes en la cabeza, de lo que estás hablando, plasmarlo en un papel, lo entiendes. Si no, quizá no tanto, o lo puedes trabajar mejor para tenerlo claro a ti. Muchas veces a los pacientes incluso yo les digo que me escriban o me dibujen o me hagan un esquema lo sabe hacer cualquiera porque son juntar palabras y flechas, no hay que ser, pero ahí va el miedo a hacerlo mal, a que no esté bonito, a que la letra, es que te da igual, lo bonito, te da igual la letra, en ese momento lo que tienes que hacer es aterrizarlo. Y para eso he cogido varios libros, porque sabía que algunos de estos temas iban a salir. Este libro es Tu mundo en una servilleta, es buenísimo. Dan Brown me encanta, es un autor súper, tiene otro, que es ese, el de bla, bla, bla. Sí, me conocía. De qué hacer cuando las palabras no funcionan, y de esto nos quejamos mucho los fisios y los profesionales de hay que ver que el paciente no me ha entendido, que yo le he explicado una cosa y luego me ha contado otra, ¿no? Pues estos libros precisamente hablan de que para resolver ese tipo de problemas, voy a ver algo en gráfico, no hay que saber dibujar, o sea, hay que juntar círculos, líneas, monigotes, o sea, realmente para tú aterrizar lo que tienes en la cabeza, simplemente tienes que dibujarlo lo mínimo viable, o sea, con círculos y claro, cuadrados. De construir, te lo planteo como mi problema. Vale, de construir la idea en mi cabeza es high definition, es 4K. Cuando yo me imagino un cerebro, imagínate, que es un ámbito que tú y yo mantenemos en paciente, le explicamos, pues esto es un cerebro y cuando llegan las sustancias al cerebro, tal, bueno, cuando yo se lo intento explicar al paciente, yo hago el dibujo del cerebro, yo he tenido que entrenar cómo dibujar cerebros porque no se parecen a un cerebro ni nada. Y a mí me frustra y me genera... Te voy a dibujar yo un cerebro de los míos. A ver. Así es como dibujo yo un cerebro. Yo no soy capaz de darle ese toque de esponjosidad que tú le das. Da igual, o sea, el toque de esponjosidad da igual. Si es que la cosa es que nos complicamos nosotros y decimos, uy, un cerebro tiene que tener todos los dedos. No, es un cerebro. Tú al paciente, ¿qué idea le quieres transmitir? Que eso es una estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque luego lo vas a conectar con otra cosa. Pues eso es lo que tienes que... No te hace falta complicar el dibujo. La cosa es que se quede claro. Por eso, cuanto más minimalista y más eso, mejor. Con respecto a eso, con las infografías y la parte visual, normalmente para el Pictionary se me da más o menos bien. Hombre. ¿Cómo no? Para la parte visual, la gente me pregunta mucho por las herramientas. ¿Qué herramienta usas? ¿Qué programa usas? Y lo importante, la herramienta en sí te da igual usar Canva, PowerPoint, Photoshop, Illustrator,
pero tienes que tener muy trabajada el mapa mental de lo que quieres dibujar. De hecho, la herramienta es lo de menos. La herramienta te da ligeras diferencias en cuanto a estilo, que pues si es manuscrito o si es un dibujo más elaborado o menos, o si son fotos de más calidad o de menos calidad. Lo importante es el esquema. Entonces yo siempre que quiero plasmar alguna idea en una infografía, busco qué objeto o qué representaría mejor eso que yo tengo en la cabeza. Por ejemplo, una que puse en el congreso fue la de los tipos de incertidumbre que experimentan los pacientes. Yo se me lo imagino como la mochila con la que vienen los pacientes a consulta, ¿no? Y de hecho muchas veces se habla de esta mochila. Pues si nosotros cuando hablamos de eso pensamos en una mochila, podemos ejemplificarlo y podemos dibujarlo visualmente como una mochila. Entonces, pues una mochila la divides en 3 y pones los tipos de incertidumbre. ¿Sabes? Que es un poco atreverte a pensar visualmente y lo que tú hablas y tú piensas, realmente pensamos en objetos y en imágenes, no pensamos en palabras, con lo cual esa mochila, pues bájala al papel y dibújala. Y cuando lo dibujamos sale muchísima información sobre lo que tenemos en la cabeza. Con los pacientes yo hago mucho trabajo de dejarlos que expresen, que dibujen cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le pido que me dibujen su cuerpo o la zona de su cuerpo que duele, hay veces que eso da una información brutal porque te la dibujan o más grande de lo que está, o más pequeña, o más pesada, o la dibujan con rayos, o la pintan como con tachones, ¿sabes? Yo he tenido pacientes que han cogido el boli así y han hecho como si la estuvieran borrando de su... Claro, apuñalando, es que es eso, pero porque a lo mejor sienten esa... Yo he sentido lo que es que me estén acuchillando por dentro. Entonces entiendo que hagan lo de acuchillar, porque es como lo sienten, eso da muchísima información. Es esa parte del body chart, ¿no? Esa parte sensorial que asocia el body chart, ese orgánico e inorgánico que contamos muchas veces, que da una información brutal. O sea, la gente dirá, ¿qué narices hacen estos hablando fisioterapeutas, hablando de medicina gráfica? Y es que van por aquí los tiros, efectivamente. Es que lo que estamos haciendo es realmente entender qué pasa en corteza somatosensorial usando un boli y un papel. Esa es la transferencia que estamos intentando hacer, ¿no? Que es un poco la clave de todo esto. Porque hablando es muy difícil, es cuando los pacientes te dicen, es que lo noto, es que no sabría cómo explicarte, como si tuviera un traje de buzo, o como si tuviera el brazo metido dentro de o como si tuviera una pesa, ¿sabes? Esas cosas que nos explican y que cuesta mucho explicar, cuando le das otra forma de expresarlo, hay veces que salen cosas maravillosas, porque es que brutal, o sea, son cosas que yo digo, es que esto no habría otra forma de entenderlo si no fuera viéndolo, porque el lenguaje visual, y por eso es tan potente, es un lenguaje común. El de las palabras no, porque cada uno le damos un significado a las cosas en función de nuestras experiencias previas, de nuestra educación, de nuestra cultura. Pero si yo dibujo una silla, la silla es común. Sí, totalmente. Entonces este punto que pones, es que me viene a la cabeza pacientes que se expresan con tengo un perro mordiendo, ¿no? El clásico perro mordiendo cuando hablan del dolor neural. Estaba pensando en la inteligencia artificial, ¿no? Que es otro punto ahora que estamos, que tenemos ese hype con ChatGPT y todas estas herramientas. ¿Cómo una inteligencia artificial va a interpretar? Tengo un traje de buzo, tengo un perro mordiéndome. Mire usted, señor ChatGPT, señor Google, tengo un perro mordiéndome el culo que me baja por la pierna. Ostras, la inteligencia artificial peta, ¿no? Quizá esa parte visual es algo que nos diferencie también de todos estos, de todas estas herramientas de procesamiento del lenguaje natural que estamos viendo y sea un camino a seguir, ¿no? El cómo el dibujo, ahora tenemos el texto-imagen, ¿no? Tú escribes el texto, el Midjourney y todas estas que hemos visto, pero el yo dibujo y me lo conviertes en texto, eso sería un avance que todavía no tenemos y que puede ir muy, muy en la línea de lo que estamos comentando, ¿no? Mucho. Información. Y porque también si tú dibujas algo, lo tienes en la cabeza.
Y yo muchas veces les doy el boli a los pacientes y digo, venga, esto que acabamos de ver, esto que acabas de sentir, tal, intenta explicármelo dibujando. O sea, dibujando que puede ser 2 cuadraditos y una flecha, a lo que me refiero, que no tiene que ser nada. Pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué se te ha modificado el dolor? ¿O por qué has podido hacer esto? ¿O por qué no? Entonces, si ellos son capaces de bajarlo, en el momento de la bajada al papel, están haciendo un procesamiento de esa información que si no les requerimos nunca eso, quizá pensamos que tienen algo en la cabeza que no es lo que queremos porque no les va a beneficiar eso, o tienen o no han terminado de entenderlo, o no nos lo hemos explicado, no hemos conseguido nosotros explicarlo bien. Entonces, como una forma de verificar y de que ellos se den cuenta también al empoderamiento, la autoeficacia. Si ellos se dan cuenta de qué les está pasando, son más capaces luego de tomar decisiones en ese proceso hacia su beneficio. Con lo cual dicen, ostras, que se lo he explicado yo a Mar, es que se lo he podido explicar y he podido razonar yo. Entonces, en otra situación, aunque no estén conmigo en consulta, ya lo tienen aquí y ya van a saber sacar eso de nuevo. Eso para mí es muy importante, que no dependa. Muy interesante por lo que dices, porque es uno de los puntos clave de la educación terapéutica que no se llevan a cabo nunca y que la gente dice que educa y no educa. Y es la parte de evaluación de la comprensión de lo que le hemos transmitido. Y la gente solo piensa en hacer exámenes tipo test para evaluar esto. Solo piensa en hacerle preguntas porque es lo que hemos vivido en el colegio muchas veces y en la universidad. O sea, no somos capaces de evaluar. Sí que evaluamos, sí que tenemos en la cabeza cómo evaluar un movimiento, si tiene una calidad o no, una velocidad o no, una ejecución adecuada o no, pero cuando le pedimos conceptos del área cognitiva, como los que estamos manejando y le estamos hablando, también se pueden expresar con dibujo. Y estamos ayudando a ese paciente a que interiorice, que integre y que haga ese acoplamiento neuronal con el terapeuta para facilitar esa comprensión, ¿no? Si tú piensas en dibujo, ¿por qué? O en imagen, ¿por qué tu paciente va a tener que pensar en números o en letras? ¿No? Puede pensar en imagen también. Si es que hay muchas maneras de que la gente evoque su pensamiento. Me parece súper chulo como estrategia de evaluación para educación. No validado todavía, porque habrá que validarlo. Ya sabes, esa mentalidad científica, pero muy útil para la parte clínica de momento. Qué chulo. Y en el TCM quiero intentar evaluarlo de alguna forma. Lo que dándole vuelta al diseño del proyecto y no sé cómo. Pues creo que va por ahí, porque sobre todo sabemos que. Dime. Sabemos, por ejemplo, que lo que hablamos se olvida muy rápido. Entonces, sabemos que lo que decimos, que lo que hablamos y tal se olvida rápido, vamos a intentar buscar otra forma de retener esa información y sabemos que el canal visual es de los más potentes de retención de información, con lo cual vamos a usarlo. Y yo muchas veces, yo me di cuenta porque yo soy muy expresiva y con los pacientes hablo muy de forma metafórica y cosas así porque creo que les sirve mucho, ¿no? Entonces, a lo mejor le explico algo un poco más complicado para que puedan modificar algo en casa o tal, y luego les digo, a ver, hablando así rápido, tal, y no sé qué, y me di cuenta de que se quedaban más con esos ejemplos que con la parte más compleja, entonces dije, no, claro, y a lo mejor yo, pues lo típico de, parece que vamos en círculo, pero en realidad es una espiral y tardas 2 segundos en decirlo, yo lo tengo en la cabeza y el paciente ya se queda con, no es el círculo, es espiral, o sea que es que ni siquiera es algo súper complejo, ni que haya que dibujarlo el 100% de las veces, es tenerlo aquí y entender que el espacio y el movimiento dibuja también. Si yo hago aquí esto, estoy dibujando en el aire, pero es un dibujo también. Sí. Interesante, porque es muy útil luego para, como dices, aterrizar ideas complejas en el ámbito clínico que estamos manejando, conceptos de neurofisiología muchas veces, en el ámbito del dolor. Aterrizar esto es fundamental, esas metáforas que tú utilizas, que te has entrenado con la práctica, ensayo y error muchas veces, o incluso en formaciones en las que nos han orientado y demás, llevarlo luego al paciente no es fácil. Entonces, al principio te preguntaba hace un ratito por el tema de las infografías, porque la gente cuando coge un artículo le pasa un poco esto, ¿no? La gente que no está acostumbrada a leer artículo científico, y es un proceso de aprendizaje que hacemos todos, ¿no? No ve nada más que palabras que se le juntan. Ahí nos entra la dislexia a todos y empezamos a ver, ¿y ahora por dónde empiezo? Tal, cuando ya tienes un poco de proceso, que ya llevas un tiempo, es que esto es por esto.
Pero las infografías sirven para acercar ese paso de comunicación científica, ¿no? Sí. Y sirven también para esa parte divulgativa, que era un poco también la motivación de por qué interesan tanto las infografías. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que parece que las coge y se las guarda todas en el teléfono para que luego no las usa nunca y las tiene ahí como un Diógenes de fotos y de imágenes? Pero ¿por qué gustan tanto? Para empezar, porque son atractivas visualmente, que eso sí que se trabaja mucho, la parte de diseño, lectura rápida, tipo de fuente, tamaño, organización de la información, que no esté cargado, el contraste, o sea, todo eso sí se trabaja mucho en diseño. De hecho, los diseñadores gráficos saben una barbaridad, la publicidad hace muchísimo de eso, pero es que esa es la parte última. O sea, tú para mejorar esa parte, primero tienes que tener claro en la cabeza el mapa de la infografía. Y en la infografía hay que bajar al suelo el artículo de forma que tú te lees el artículo, sacas un esquema del artículo y tú en la infografía vas rellenando el esquema. Por eso tienen una visión tan armónica. Las infografías cuando se ven en perspectiva, tú no vas rellenando huecos en función de la información que vas sacando. Tú ya tienes el esquema montado de la información. Entonces vas juntando, pero ya sabes dónde va a ir cada cosa. Por eso da una sensación, si está bien hecha la infografía y aparte se tienen en cuenta toda la parte técnica de tamaño, colores, etcétera, etcétera, da una sensación muy armónica y atractivo visual. Pero es porque está muy bien pensada la forma, la organización de la información y para eso hay que hacer un esquema previo. O sea, yo no me lanzaría a hacer una infografía si no tengo antes en la cabeza el dibujo de la organización de la información. Por eso creo que muchas veces nos cuesta mucho hacer infografía. El primer paso sería este, ¿no? Esquema de la información. Yo me saco mi esquemita, mis puntos con guioncitos o con un mapa mental hilando las ideas, en el caso de que lo haya entendido de esa forma. Más bien mapa mental, sí. Y a continuación, ¿cómo es el siguiente paso que tú harías? ¿Organizarías dentro de un espacio determinado? Es decir, ¿te dejas guiar por quiero que la infografía sea vertical, horizontal, quiero que sea corrida, quiero que sea... ¿Te dejas guiar por eso o eso surge? Yo intento, como a nivel de redes sociales, por ejemplo, pues los tamaños son los que son. Pues imagínate, para Instagram, pues siempre 1x1. Entonces tienes eso no lo puedes cambiar. Ahora, en tu 1x1, ¿cómo organizas ese esquema para que quede visualmente armónico y aparte se lea bien, no esté la información apegotonada, no metas cosas que muchas veces yo lo que veo es que la gente mete dibujos o mete formas para que quede bonito. Y entonces estás sobrecargando y esa no es la función de la infografía. La función de la infografía es que recoja toda la información de manera que sea más fácil transmitir esa información y te quede aquí que si lo explicaras con texto. Entonces, si una imagen no te va a facilitar la comprensión, no la metas. Por mucho que quede más bonita la infografía, ¿te sirve para algo esa imagen? No. Entonces, no la metas. Porque sí, va a quedar a nivel visual bonito, pero es que ese no es el objetivo de la infografía. Entonces, yo creo que muchas veces como que metemos formas de más o colores de más o sobrecargamos infografías y puedes llamarlo de otra forma, pero eso no es una infografía. O sea, una infografía tiene que facilitar la comprensión de forma visual. Si esa imagen tiene, o ese icono, tiene una función, mételo. No, no. Y en cantidad de texto, que este es el otro problema de las infografías, se van de texto muchas veces, meten texto y le ponen colorines y dicen, ya está, infografía. ¿Cómo se gestiona eso? ¿El porcentaje de texto o cómo se gestiona? Tiene que ser el mínimo texto posible. O sea, yo lo que hago es meto el texto completo, bueno, completo. Imagínate que saco una idea, ¿no? Y la idea tiene 20 palabras. Yo meto las 20 en un primer momento y luego lo leo y digo, ¿qué palabras son imprescindibles de esto? O sea, ¿hasta dónde puedo quitar sin que se deje de comprender lo que quiero transmitir? Y con esas te quedas, o sea, con el producto mínimo viable, que se habla también un montón en el mundo de la empresa y todo eso, pero ahí. O sea, si yo esto lo puedo decir 4 palabras, dejo las 4. Si tengo que usar 6, pues tendré que usar 6, pero ya me he quitado de 20 a 6. Si hay palabras que no te dicen, si no añaden información real,
no las metas. Entiendo. Ese La sería... parte decorativa de la literatura, esa es la que hay que eliminar, ¿no? Se queda solo el mensaje, y esto es lo difícil muchas veces de qué es el mensaje, sintetizar. Esto Twitter hizo un trabajo buenísimo en las primeras épocas de Twitter, en las que teníamos 140 caracteres, bueno, el SMS en su primer momento, que teníamos hasta que acortar las palabras, y ayudó mucho a sintetizar. De hecho, una de las actividades que hacíamos nosotros en la universidad, que el Roy sigue haciendo en sus asignaturas, era una tweet app en la que tenían que expresar ideas con tweets porque estaba limitado, ¿no? Y esto, ¿tú crees que esto se puede entrenar también o es algo que o sabes hacerlo o no sabes hacerlo? No, por supuesto que se puede entrenar. De hecho, yo, si alguien quiere hacer infografías o lo que sea, entrenaría mucho más, muchísimo más la parte de entendimiento del texto, o sea, del texto a la imagen mental. Eso hay que trabajarlo. Hay que bajarlo al suelo 20 veces, al papel 20 veces, para tú decir, no lo he comprendido, vuelve a leerlo. Y lo vuelves a explicar, no lo he comprendido, vuelve a leerlo. Y al final vas cogiendo esa práctica, esa y la de sintetizar. Porque si haces bien esas dos cosas, la infografía te sale sola. Es que la organización, una vez que tú ya tienes la organización de la información sintetizada y la organización de esa información, ya tienes la infografía. Lo demás es añadirle colores, que el texto sea legible, contraste y visualmente que sea atractivo. Pero lo importante de la infografía ya está. O si tienes que añadir algún icono, pero lo importante está en la comprensión del texto. Entonces, no es tan importante la herramienta, por eso yo siempre digo que no fijéis en la herramienta, iros a mejorar la comprensión y la sintetización de la información. Eso es lo importante, incluso para nuestro propio entendimiento. Si tú te lees un paper y no eres capaz de sacar un esquema, obviamente depende de lo largo que sea el paper, pero saca 20 si hace falta, pero que lo tengas aquí, solo lo tienes aquí realmente si has conseguido bajarlo al papel. Si no... Muy bueno esto. Bueno, yo creo que es un tip bastante práctico, ¿no? Es la primera parte, convertir todo el trabajo en una sola idea, ya sea paper en este caso que estamos hablando, o el concepto que quieras, en una única idea que tú puedas expresar fácilmente con un dibujo o con una frase, y luego sintetizar esa frase, aunque sea un poco larga al principio, pero sintetizarla, ¿no? Esas conclusiones. Aquí nos podemos ayudar de herramientas, como decíamos, para resumir estos textos. Las herramientas de inteligencia artificial nos ayudan a extraer palabras relevantes. O sea que se puede intentar sistematizar esto para leer mucha más cantidad de información, manejar mucha más cantidad de información de mejor calidad. Yo creo que al final es un poco el objetivo, ¿no? Mejorar la calidad de la comprensión. Claro, exacto, porque una vez que tú tienes el mapa mental de eso, ese mapa realmente es infinito, en el sentido de tú, el próximo paper que leas, no empiezas de cero. Tú ya tienes el mapa del anterior aquí, pues si lo has escrito, pues lo tienes en una libreta, con lo cual tú vas añadiendo a ese mapa mental previo. No es empiezo un paper de cero y ahora tengo que crearme de pronto otro mapa mental, sino que la literatura científica, en este caso, que estamos hablando de esto, o de un aprendizaje de cualquier tema, va construyéndose. No es que no es una que no tiene nada que ver con la otra, o con varias teorías que se ponen como en contraposición. A mí me sirve mucho tener los mapas previos, porque así ves las cosas que hay en común, lo que dice ese autor que no ha dicho nadie antes, o lo que dice en contra de lo que ha dicho alguien antes. Entonces, ya teniendo ese mapa, lo vas construyendo. Si no, es como acumular información, pero que no la estás integrando. Claro. Esto es el aprendizaje significativo, lo hemos mencionado antes con Raquel, y es básicamente esto, tener del conocimiento previo, construir el siguiente, básicamente. Pues nos vamos acercando ya a la hora, no te quiero robar mucho más, son y 50, vamos a dejar todavía, si quiere hacer alguien preguntas, unos 5 minutillos, por si quieren preguntar, pero mientras te voy preguntando yo, que tengo mucha curiosidad. Yo había cogido, ahora me preguntan lo que sea, había cogido este libro también, que es otro, bueno, yo es que soy devoradora de libros, me flipa, y todo lo que no tiene que ver con oficio, más. Entonces, este, que se llama El camino del artista, que es de Julia Cameron, es la Biblia de los creativos, ¿no? Y es bastante disruptivo. Me gusta porque una de las cosas que plantea casi al principio es precisamente esa provocación de, ¿y si te planteas que tus creencias en torno al arte, etcétera, no son la verdad? O sea, ¿no? Entonces te dice, durante el libro
atrévete a desafiarlas. Si quieres luego en tu vida, es lo que quieras, ¿no? Pero si vas a hacer un camino, que está muy guay porque es un camino y yo le veo mucha similitud con los procesos que vemos en consulta, con los caminos de los pacientes. Si tú te vas a plantar en el camino y tienes que andarlo, atrévete a, durante el camino, mientras leas el libro, pensar un poco fuera de esa caja. Entonces, te lo dice explícitamente al principio, atrévete a hacerlo. Entonces, ya está usando esa provocación del easy. Y luego me gusta mucho porque en el índice ella va cada semana, es como un camino con semanas, ¿no? Entonces, en cada semana, fíjate qué chulo, dice semana 4, por ejemplo. El objetivo es recuperar la sensación de integridad. Semana 5, recuperar la sensación de posibilidad. O sea, lo que te va contando en el libro y te va haciendo, tiene ejercicios prácticos, que está muy guay, te va guiando hacia dónde tienes que ir esa semana. O sea, qué sensación o qué cosa vas a conseguir si vas poniendo esas cosas en práctica. Entonces me parece muy guay y creo que se pueden aplicar un montón de cosas a los procesos terapéuticos que acompañamos en consulta. Y es uno de los libros así más disruptivos de... Te voy a dar yo también una recomendación, creo que te va a interesar, lo estoy buscando porque yo los libros los tengo en Kindle, porque ya no soy capaz de en mi casa acumular más libros. Ya a mí me pasa igual. Lo estoy buscando mientras que me estás contando esto, porque te lo quiero recomendar también y quiero mostrarlo aquí en pantalla. Lo que pasa es que no sale la portada bien y se llama Inspiración. Inspiración, pues ese no me lo he leído. La llama que enciende, aquí se ve mal la portada, no, y además en esto. La llama que enciende el alma, de Jesús Alcoba. Jesús ha sido compañero de asignatura, profesor mío del MBA, es un tipo brillante, ha sido mi jefe en la parte de posgrados también, y tiene, uno de los libros que tiene es precisamente este acercamiento hacia la inspiración desde una mirada científica, muy, muy interesante de cómo nuestro cerebro funciona. Muy recomendable y creo que te va a gustar. Así que te lo dejo yo ahí también me lo apunto. Como libro. Yo como te voy a ver otra vez en el YouTube, ya tengo las reseñas, me lo buscaré. Este último que me recomiendas muy, muy interesante. La pregunta que yo te quería hacer un poco es, ¿y para tu tesis estás utilizando esto? ¿Y piensas hacer un libro gráfico para tu tesis? Uf, esa es un buen reto, ¿eh? No, o sea, yo estas cosas nunca dejo, he llegado al punto, llevo ya muchos años trabajándomelo, ¿no? Pero he llegado al punto que nunca dejo de usarlas. O sea, antes era como, venga, ante este problema voy a usar este modo de pensar, ¿no? Pero ahora ya pienso constantemente de esa forma, estoy constantemente dibujando, estoy constantemente bajando al papel. Este año pasado llené 7 libretas enteras de ideas, ¿no? También por lo que recomiendan para tener la cabeza más liberada, bájalo, o sea, escríbelo, ya lo tienes escrito, ahora despreocúpate, ¿no? Sácate eso de la cabeza y ya está. Pues yo estoy siempre usándolo, lo que pasa es que para la tesis, me parece, claro, la tesis sobre dolor crónico, y es un reto complicadísimo, pero bueno, quizá como todavía me quedan varios años, me lo plantearía. Hay muchas novelas gráficas, la medicina gráfica no es solo infografías, también son cómics, novelas. Hay muchas novelas gráficas hechas de profesionales a pacientes y de pacientes a profesionales. Las novelas gráficas es otro tipo de medicina gráfica más narrativa y para la gente que se le da muy bien dibujar. Yo, por ejemplo, para eso soy una negada. Yo una novela gráfica no podría porque no sé dibujar historias, no puedo. Un cómic como mucho. Bueno, tienes un premio con eso. Sí, pero mi cómic del premio son 4 imágenes súper simples. Es un MVP muy chulo. Sí. Pero una novela estaría guay, lo que pasa es que es un reto gigante. De alguna forma seguramente meteré toda esta parte porque forma parte de mí, entonces mi tesis obviamente lleva mucha parte mía. Por eso te lo decía, porque como es tu tesis y es tuya, para tú sentirte cómoda, uno de los pocos consejos que puedo dar yo por haber pasado por ese proceso es que la sientas tuya, porque si no es muy estresante. Bueno, ya has visto el proceso, que ya en sí es muy estresante, hablaremos luego de este tema,
Pero ya que es tan tuyo esto de aterrizar imágenes, oye, pues mira, algunos de los trabajos, ir hilándolos, ir teniendo en la propia tesis algo de hilo conductor con imágenes, pues molaría. Sería muy chulo. Pues me lo apunto. Genial. Tenemos aquí, nos han dejado una recomendación que es muy bueno también, el de Roba como un artista. Ah, sí, me encanta. Lo tengo, me lo he leído. Sí, También buenísimo. le conozco. Muy buen Y libro. Pensamiento creativo de Edward de Bono. Bueno, es que Edward de Bono es yo soy fan. Pensamiento creativo es otro de los libros que a mí más me ha cambiado la forma de pensar, porque habla de los 6 sombreros, habla de técnicas creativas que se pueden usar para ir generando ese modelo de pensar de modo exploración, pensamiento lateral y todo eso. Yo creo que esto se merece un día que nos juntemos un lunes de estos a las 8 y que hablemos de libros, de creatividad y de cosas de estas sobre los libros, porque es un tema que da para mucho, ¿no? Y que también tengo unos cuantos también que aportarte de estos de creatividad que seguro que nos van a gustar y charlamos un día de esto, si te parece. Súper. Así que muchísimas gracias, Mar, por tu tiempo. Gracias a ti, se me ha pasado volando. Sí, se ha pasado volando, pero tenemos ya a Antonio llamando a la puerta casi. Estos que son vaya los muy bien. Para el Team Águilas. Esto no se queda aquí, como ya hemos comentado, que son 2 mesecitos en los que bueno, pues pueden ir haciendo consultas, preguntas. Seguro que tenemos más cosas chulas. Tienes que debatir con Raquel sobre cómo integrar esto en las consultas del primario y demás. Seguro que sale de ahí algo chulo. Os tengo que liar, a ver si os dejáis. Y muchísimas gracias, de verdad. Mar, a ti por darle espacio a esto y por la idea del duelo y todo, y veré a los demás otro día que no esté en consulta. Ya sabes que se queda grabado, o sea que así aportas visitas a tu equipo. Súper, gracias. Muchas gracias, Mar. Voy a ir cerrando esta transmisión, como sabéis, os quedáis en el canal, todos los demás, y yo paso al siguiente directo, que estará Antonio ya esperándonos, os dejamos unos minutitos de inicio y empezamos. Mar, un beso muy gordo. Gracias. Buen día. Chao, chao. Chao. Hasta ahora, gente.